Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor inglés Chesterton dijo: me interesa el futuro porque voy a pasar en él el resto de mis días. Es raro porque yo esta frase se la vi atribuida a Woody Allen. La relación de los seres humanos con las máquinas ha estado dominada desde la carreta hasta la Estación Espacial Internacional por la búsqueda constante de la extensión de sus capacidades. La imprenta, el tren, el coche, el avión o la computadora han probado que la humanidad va cumpliendo sus deseos a golpe de martillo e inventándose recursos para hacerlo todo más rápido, más grande, más eficiente. Si examinamos las máquinas que construimos y las cosas que metemos en ellas, tenemos un dato único y fiable de cómo estamos evolucionando, escribió el novelista estadounidense Douglas Coupland. Hoy hablaremos de máquinas y de la relación centenaria que tenemos con ellas. Piénselo un momento. Nuestra vida está definitivamente condicionada por el capricho de nuestras máquinas. El automóvil, el televisor, el video, la computadora personal, el teléfono celular y demás contraseñas de la felicidad. Máquinas nacidas para ganar tiempo o para pasar el tiempo. Se apoderan de precisamente el tiempo, escribió Eduardo Galeano. Máquinas para hacer el amor o la guerra. Máquinas tragamonedas o cajeros automáticos. Máquinas para volar o para derrumbar aquello que se tambalea. Máquinas para hacer máquinas que hagan más fácil el trabajo o más rápido. Máquinas de la imaginación y máquinas, por supuesto, de escribir. Quédese aquí con nosotros. Y le recuerdo lo que dijo Víctor Hugo. Lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Como todas las semanas, ¿qué le voy a recordar? Que Adolfo Bioy Casares escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Tal como la máquina que inventó Kafka para su cuento La colonia penitenciaria, que marcaba en la espalda con un punzón la culpa por la que cumplían sentencia los presidiarios, los inventos de la humanidad han dado un giro macabro, de verdad macabro, para perseguir y aniquilar a sus artífices humanos. Yo tengo aquí este libro de Kafka, de relatos, escritos publicados en vida. Es realmente un libro notable de bolsillo. Pero le decía, en 1908 apareció en el periódico Le Figaro el Manifiesto Futurista. Eran las bases de un movimiento italiano que anunciaba las vanguardias europeas y, por su apología de la violencia y el progreso, el fascismo. Su autor, Filippo Marinetti, era un amante de las máquinas y el fuego. Cantaremos al febril fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas, a las estaciones ávidas devoradoras de serpientes que humean en las fábricas colgadas en las nubes por los hilos de sus humaredas, en los puentes parecidos a gimnastas gigantes que salvan los ríos brillando el sol como cuchillos centellantes, en los barcos de vapor aventureros que olfatean el horizonte, las locomotoras de ancho pecho que piafan en los rieles como enormes caballos de acero embridados con tubos y el vuelo deslizante de los aeroplanos, cuya hélice ondea al viento como una bandera y parece aplaudir como una muchedumbre entusiasta. Siempre tenga cuidado cuando se encuentre con textos como este, en donde las multitudes son lo más importante, en donde el fuego y las máquinas. Sigo. Fue una oda a las máquinas, a los fusiles y a la guerra, que dejaba bien claras las intenciones del movimiento intelectual del que abrevó, ¿quién? El Partito Nazionale Fascista. Marinetti escribió en los primeros puntos del desplegado lo siguiente, escúchelo usted: nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. Nuestra pintura y arte resalta el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. ¿Cómo oyó usted esto? Insisto, cuando oiga estos llamados y estas agitaciones, tenga usted cuidado. Probablemente
un fascista está cerca de usted. La máquina como poesía para la guerra, la tecnología como bayoneta, el hierro como gran, preciosa piedra. Eso pensaban los futuristas y eso tuvo Italia, bajo el mando de ¿quién? Il Duce, Mussolini. En el libro Máquinas filosóficas, el escritor italiano Dardo Scavino, Máquinas filosóficas, problemas de cibernética y desempleo, publicado por Anagrama Argumentos, nos cuenta el autor Scavino que el 20 de agosto del 2019 la página de internet de una empresa china reprodujo sin permiso un informe redactado por un robot denominado Dreamwriter. Los propietarios de la máquina, la empresa de videojuegos Tencent, denunciaron a sus competidores por plagio y un tribunal dictaminó que los infractores debían pagar una indemnización. En el dictamen, cuenta Scavino, se mencionaba que aunque el texto hubiera sido escrito por una inteligencia artificial, esta era una obra original y por ello estaba protegida por los derechos de autor. De acuerdo con el Código de Propiedad Intelectual chino, todas las obras del espíritu, así entrecomillado, deben ser protegidas, aunque ese espíritu no esté alojado en un ser humano. Scavino se pregunta, ¿dónde se encuentra el espíritu de la máquina? Valdría la misma pregunta para el ser humano, pero más allá de esa duda filosófica, la realidad es que las funciones de una máquina requieren de una mente humana para que la programe. Existen muchas definiciones de lo que es una máquina. Scavino propone una de estas. Es un operario artificial que necesita recibir una cantidad suficiente de energía para funcionar, de instrucciones que le indiquen las tareas o rutinas a realizar y que esa lista suele llamarse programa. Las máquinas y particularmente las máquinas digitales requieren de una memoria para almacenar los procedimientos complejos que implica su programación, de tal modo que las máquinas obedecen a una suerte de adiestramiento mediante el cual una tarea de la vida humana logra resolverse de una forma más rápida o simple. La presencia de las máquinas en la historia de la humanidad ha sido siempre intrincada. Scavino menciona que en el siglo I después de Cristo, el emperador Vespasiano decidió no utilizar un invento de ingeniería que era capaz de remontar las columnas hasta la cúspide del Capitolio, pero que para los obreros era importante para que no perdieran sus trabajos. Scavino asegura que los límites de la antigua maquinaria griega y romana no se encontraban tanto en los avances tecnológicos de la época como en los criterios culturales de sus artífices y usuarios. Scavino recuerda otros casos, como lo acontecido en Italia en 1402, escuche usted, cuando se publicó un decreto en el Consejo Municipal de Colonia para prohibir el uso de la rueca y proteger así el trabajo de las hilanderas. La literatura, decía Borges, no es más que un sueño dirigido y aunque empezó siendo simplemente dicha, luego escrita con pluma y tintero, después ordenada en linotipos y prensada en grandes pliegos de papel, la máquina que dirige ese sueño literario tardó siglos en revelar su forma y es, usted lo sabe, la máquina de escribir. Como esta que tengo aquí. Esta es una Olimpia, por cierto. Trabajé durante mucho tiempo en ella y no lo puede usted ver, pero está amarilla por la nicotina. Uno pensaba que si fumaba mucho se podía escribir mucho. En 1874 apareció en el mercado la primera máquina de escribir patentada por la firma Elephant Remington e Hijos, misma firma fabricante de los famosos rifles Remington. La máquina de escribir fue considerada desde sus comienzos como un objeto inhumano que además deshumanizaba a aquellos que la utilizaban, secretarios y oficinistas alienados dentro de las sociedades modernas que requería cada vez más de servicios más veloces y homogéneos. Sin embargo, no fueron pocos los que notaron que esta nueva tecnología permitía muchas más libertades creativas que el medio de la imprenta. Así es, en efecto.
Esta máquina admitía, por ejemplo, un tipo de diagramaciones mucho más libres y potenciaba nuevos usos del espacio de las páginas. El 13 de diciembre de 1987, Gabriel García Márquez escribió sobre las máquinas de escribir lo siguiente. Escúchelo usted. Es uno de esos artículos mágicos de García Márquez. Los escritores escriben a mano. ¿Y qué son más de lo que uno se imagina? Defienden su sistema con el argumento de que la comunicación entre el pensamiento y la escritura es mucho más íntima, porque el hilo continuo y silencioso de la tinta hace las veces de una arteria inagotable. Dice y escribe García Márquez. Sigo. Los que escribimos a máquina no podemos ocultar por completo cierto sentimiento de superioridad técnica y no entendemos cómo fue posible que, en alguna época de la humanidad, se haya escrito de otro modo. Ambos argumentos, desde luego, son de orden subjetivo. La verdad es que cada quien escribe como puede, pues lo más difícil de este oficio azaroso no es el manejo de sus instrumentos, sino el acierto con que se ponga una letra después de la otra. Se ha hecho mucha literatura barata sobre las diferencias entre un texto escrito a mano y otro escrito a máquina. Lo único cierto, sin embargo, es que la diferencia se nota al leerlos, aunque no creo que nadie pueda explicarlo. Alejo Carpentier, que era escritor a máquina, me contó alguna vez que en el curso de la escritura tropezaba con párrafos de una dificultad especial que solo lograba resolver escribiéndolos a mano. También esto es tan comprensible como inexplicable y solo podrá admitirse como uno más de los tantos misterios del arte de escribir. Erik Satie incluyó en 1917 a la máquina de escribir en la orquesta sinfónica que interpretaba su ballet Parade. La máquina de escribir alcanzaba su apogeo. El libreto, autoría de Jean Cocteau, fue montado en París por Leonid Massin, con escenografía de Picasso. ¿Sabía usted esto? Bueno, la verdad es que mientras hacíamos el guión, yo descubrí este asunto porque lo desconocía. El ballet realista fue ejecutado por la compañía rusa de Diaghilev. Así de prestigioso fue el debut de la máquina de escribir en las salas de concierto. Ahora, John Steinbeck tomó un instrumento afilado, quizás una llave, y grabó una inscripción tosca en la parte trasera de su Hermes portátil, así, track, track. Decía, la bestia interior. ¿Qué significaba eso para Steinbeck? Podemos especular, tal como lo hace el crítico Robert Demotte, que para él la máquina representaba la compulsión irresistible de escribir, el impulso interior que Steinbeck, como tantos otros autores y escritores, no era capaz de dominar del todo. En el 2005, en Colorado, Hunter S. Thompson, autor de Pánico y Locura en Las Vegas, seguramente a usted le suena porque además hay una película alrededor de esto, llevó su máquina de escribir a la nieve y le disparó. Luego se disparó a sí mismo en la sien. Para Rodolfo Walsh, nacido en Río Negro, Argentina, y desaparecido por la Junta Militar, la máquina de escribir, según como Lau Pérez, era un abanico o una pistola. ¿Qué tiene que hacer la máquina de escribir contra la picana eléctrica?, se preguntaba Walsh. Mi máquina de escribir era para mí ametralladora y estaba cargada, escribió alguna vez Bukowski. En una ocasión, Hemingway se quejó de que su máquina, dijo, era dura como un whisky helado. Y fue Nietzsche quien dijo que al final nuestros instrumentos de escritura también operan sobre nuestros pensamientos. Lo peor, decía Orson Welles, es cuando has terminado un capítulo y la máquina de escribir no aplaude. Mi vieja máquina, Olimpia. Aquí escribí las primeras reseñas que se publicaban entonces en 1977 en el viejo periódico 1+1. Y luego, en esta misma máquina, escribí para el suplemento de la revista Siempre, México en la Cultura, que dirigía Monsiváis. Ahí me acompañó esta, hasta que llegó una de las máquinas que usted ve atrás, que les llamaban las almejas. El cambio de la máquina que cambia también a los escritores. Desde luego, vamos a recordar en la otra aventura a Paul Auster. Y hemos traído aquí
como un homenaje, como una invitación a la lectura, el inicio de un libro fantástico. La historia de mi máquina de escribir, el libro del recién fallecido escritor estadounidense Paul Auster, quien se negó a mudarse a la tecnología digital y le fue fiel a su Olimpia. La edición de Bucket está ilustrada con los óleos y los bosquejos de Sam Messer, un viejo amigo de Auster que, desde que la conoció, se enamoró perdidamente de aquella vieja Olimpia. Nunca he tenido intención de convertir a mi máquina de escribir en un personaje heroico. Eso es obra de Sam Messer, escribe Auster. Sam ha tomado posesión de mi máquina y poco a poco ha ido transformando un objeto inanimado en un ser con personalidad, presencia en el mundo. La máquina, dice Auster, tiene ahora deseos y estados de ánimo, expresa cólera ciega y alegría exuberante, y encerrado en el interior de su metálico cuerpo gris, casi podría jurar que se encuentra el latido de un corazón. Escuche usted la confesión de Paul Auster. 3 años y medio después, volví a Estados Unidos. Era julio de 1974. Y cuando deshice las maletas aquella primera tarde en Nueva York, descubrí que mi primera máquina de escribir, una Hermes, estaba destrozada. Con la tapa abollada, las teclas dobladas, torcidas y deformes. No parecía tener la más remota posibilidad de arreglo. No podía comprarme una nueva. En aquella época rara vez me sobraba el dinero, pero en aquel preciso momento estaba sin un peso. Unos días después, un antiguo amigo de la facultad me invitó a cenar a su casa. En cierto momento de la conversación le mencioné lo que había pasado con mi máquina de escribir, y él me dijo que tenía una en el armario que ya no utilizaba. Se la habían regalado al terminar el bachillerato elemental en 1962. Si me interesaba, sugirió, estaba encantado de vendérmela. Convinimos el precio en $40. Era una Olimpia portátil fabricada en Alemania Occidental. Ese país ya no existe, pero desde aquel día de 1974, del teclado de esa máquina ha salido hasta la última palabra que he escrito. Al principio no pensé mucho en ello. Pasó un año, pasó un decenio, y ni una sola vez me pareció raro, ni siquiera vagamente insólito, el hecho de trabajar con una máquina de escribir manual. Lo mejor de todo es que parecía indestructible. Salvo cambiar la cinta y limpiar la tinta que se iba acumulando en los tipos, estaba exento de toda labor de mantenimiento. Desde 1974 he cambiado el rodillo 2 o 3 veces, quizá 3. No la he llevado al taller para que limpiaran más veces que he votado en las elecciones presidenciales. Nunca he tenido que ponerle piezas nuevas. El único accidente serio que ha sufrido ocurrió en 1979 cuando mi hijo, que tenía 2 años, arrancó la palanca de retroceso del carro. Pero eso no fue culpa de la máquina. Estuve todo el día disgustado, pero a la mañana siguiente la llevé a un taller de Court Street, donde le soldaron de nuevo la palanca. Ahora tiene una pequeña cicatriz en ese sitio, pero la operación fue un éxito y la palanca no se le ha vuelto a soltar desde entonces. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
ADN 40. Siempre conmigo. La mesa de novedades va a dedicar su espacio a un solo libro, una novedad. Este es el libro que ocasionó que en una de las mañaneras el presidente López Obrador, ciego de ira, arrancara y arremetiera contra María Amparo Casar. Los puntos sobre las íes. El legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó, publicado por Debate. No solo por este libro, también porque María Amparo Casar es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Este libro, magníficamente bien trabado conceptualmente, nos dice que va a explicarnos y nos explica y profundiza en las íes de este gobierno que siempre quedarán para la historia. Fíjese usted cuáles son ellas, las íes. La ilegalidad de este gobierno, la impunidad, la incompetencia, la incongruencia, la desinformación, la desinstitucionalización. María Amparo Casar ha recibido una ola enorme de apoyos en contra del humo negro de vilezas que han salido de la casa presidencial. Publicado por Debate, María Amparo Casar, los puntos sobre las íes. De la mesa de novedades. El escritor escocés Johann Hari se sometió a una desintoxicación digital extrema para escribir este libro que tengo aquí y que hemos mencionado en alguna de las secciones de la mesa de novedades. El valor de la atención. ¿Por qué nos la robaron y cómo recuperarla? El libro que el mundo necesita para ganar la guerra contra la distracción, dice Adam Grant. El valor de la atención, una advertencia sobre el influjo que tienen los celulares sobre nuestros pensamientos. Se impuso un régimen de cero internet y una larga estancia en Provincetown, Massachusetts, un pueblo al final del Cabo Cod. Una lengua de tierra que se adentra en el Atlántico y se retuerce como si quisiera volver al territorio. El libro se convirtió en un éxito de ventas de forma instantánea. Lo hice, dice Hari, porque pensé que si no lo hacía podría perder ciertos aspectos fundamentales de mi capacidad para el pensamiento profundo. Así como usted lo oye, está interesante. Lo hice por desesperación, confiesa en las primeras páginas del libro. A la narración de su estancia en el limbo, bajo los efectos de la abstinencia de Internet, Hari intercalaba los estudios de decenas de científicos que explican precisamente qué es lo que está pasando en su cerebro. Cuando el lector lleva ya algunas páginas con Hari en Provincetown, el autor cita a Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. La famosa frase clásica que todo el mundo se sabe del sociólogo que aparece en Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, una frase que resumía su tesis y que cambió el paradigma de los medios de comunicación masiva. Con ella, McLuhan advirtió que los medios de comunicación no solo son transmisores de información, sino que dejan en los mensajes la huella de sus métodos de creación de sentido y eso modela la descripción de quien los recibe. Hari sigue el argumento de McLuhan y ensaya desde esa tesis una aproximación al mensaje que absorbemos de las principales redes sociales, independientemente de su contenido. Vale la pena considerar, sin entrar en paranoia o en el simplismo de las teorías de la conspiración, que estos comportamientos están planteados minuciosamente por la industria tecnológica, Google, Amazon, Apple, Meta y Microsoft a la cabeza. Estos tech guías echan mano de miles y miles de científicos, ingenieros, empresarios, programadores, diseñadores, sociólogos, psicólogos y muchas de las mentes más brillantes para perfeccionar los mecanismos que nos tienen pegados al celular. Yo agregaría mentes brillantes haciendo que nosotros seamos menos brillantes. Su materia de trabajo, la unidad mínima informática, es el byte.
Información desmaterializada cuyo coste marginal de distribución y reproducción es próximo a cero. El modelo de negocio de las principales redes sociales logró simular la gratitud de sus servicios con el avance de las telecomunicaciones, pero pagamos con algo más valioso que el dinero, pagamos con tiempo, con el tiempo en pantalla. Piénselo y díganos qué opina. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para lo que yo llamo la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 personas corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de una persona extraordinaria. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro.